Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Bien, el compañero Ramón Castañón Pérez es jubilado del Instituto Mexicano del Seguro Social. Él ha sido conferencista en diversos foros. Tiene toda una historia laboral que le da contexto y le da soporte a su conocimiento y el diagnóstico que nos va a presentar en ese caso el Seguro Social. Él ha sido auxiliar en oficinas, también conserje de la construcción, ha sido jefe de la oficina de la construcción, administrador de clínicas y hospitales, jefe de servicios generales, jefe de la oficina de admisiones, tesorero delegacional, coordinador normativo de nivel central, jefe de departamento de atención en auditorías y a la fecha es vicepresidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados Siglo XXI. Bienvenido, compañero Ramón Castañón Pérez. Honorable Presidium, estimada concurrencia, compañeros todos, por una causa justa. Ayer, por mandato del Seguro Social y en defensa de la seguridad social, dando conferencias a diversos sectores de la población, hoy, en defensa de la seguridad social, defendiendo ante ustedes al Instituto Mexicano del Seguro Social. En efecto, los suscritos de la Asociación Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados AC siglo XX, siglo XXI, de manera respetuosa les ponemos lo siguiente. A partir de la implantación del Seguro Social, el gobierno del PRI en el poder generó diversos decretos y utilizó los recursos de la institución para diversas finalidades de su implantación mediante el pacto inicial tripartita entre patrones, trabajadores y Estado. Sin embargo, existía cierta honorabilidad y conocimiento de causa que no permitía al gobierno del PRI en turno exhibir desfinanciado a nuestra institución de salud. No pasó lo mismo cuando se dio el cambio del poder entre el gobierno del PAN, toda vez que dicho gobierno de entrada en su administración separó los recursos del erario público y los recursos correspondientes a la institución, lo que se aprecia como una desventaja para los recursos agotados y las reservas de los decretos ajenos al pacto tripartito ocasionado por el gobierno federal, hoy partido en el poder. Derivado de lo anterior, es motivo de alegría por parte de los hoy agraviados, que quede claro, que regresar al poder el partido que tiene conocimiento del verdadero objetivo de la implantación del Seguro Social y el conocimiento de su historia, y así resarcir los recursos que por derecho le corresponden al Seguro Social. Sin embargo, en el informe que envió al Ejecutivo y al Congreso de la Unión el director actual del Seguro Social, no solo observamos un desconocimiento del objetivo de la implantación del Seguro Social, sino que también un total desconocimiento de la historia que provocó la situación financiera exhibida por el gobierno panista, que lejos de enmendarla, la continúan exhibiendo, haciendo parecer culpables a los trabajadores que hicieron y hacen posible la atención al derechohabiente. En efecto, al hablar de la seguridad social, es hablar del Seguro Social. El Seguro Social para México es la seguridad social a que todo mexicano aspira. En su implantación, el Seguro Social protege el derecho a la salud y a los medios de subsistencia para enfrentar la etapa del fallecimiento. Ante la existencia del Seguro Social, todo trabajador tiene derecho a una jubilación o indemnización con su patrón por los años de servicio prestado,
y a una pensión garantizada con base a sus cotizaciones, ya sea en la etapa de una cesantía de trabajo o en la etapa de una vejez como medio de subsistencia. Hoy, el Congreso de la Unión y el Ejecutivo deberían estar debatiendo cómo incrementar las raquíticas pensiones que se otorgan y el fortalecimiento de los medios de capacitación recreativos y culturales que ofrece el Seguro Social a sus dueños, que son los trabajadores de México. Sin embargo, tristemente se debate el fortalecimiento de recursos del Seguro Social ocasionado por el mismo gobierno federal y la pésima administración por quienes designa el Ejecutivo. De tal manera que el informe enviado al Ejecutivo y al Congreso de la Unión señalan que factores externos e internos en la operación del Seguro Social se empezó a generar a partir del 2009 y ha ocasionado desequilibrios en los seguros y fuertes presiones financieras. Que los desequilibrios han generado finanzas deficitarias sumando alrededor de 18,000 millones de pesos anuales y se prevé que siga creciendo el déficit durante los próximos años. Que para fortalecer los ingresos se buscará la ampliación de la base gravable en de incrementar la tasa de contribuciones, que tiene un déficit de 218,000 millones de pesos anuales. Que en el 2011 la Ley de Ingresos de la Federación autorizó la transferencia de excedente de los saldos de las reservas financieras y actuariales que corresponden a los seguros de invalidez y vida, riesgos de trabajo, a las reservas del Seguro Social de enfermedad y maternidad. Que dicho monto autorizado en la transferencia fue de 61,222 millones de pesos. Que estos recursos transferidos se agotarán a mediados del 2016. Continúan los señores en su informe proponiendo medidas para su financiamiento, señalando que para cubrir el ramo del seguro de enfermedad y maternidad, en la que actualmente su aportación en la base de cotizaciones es de 288 pesos, que equivale a 12.3%, se plantean dos alternativas de solución. La primera es incrementar las contribuciones obrero-patronal, que cubrirían las siguientes 4 décadas, manteniendo un promedio anual del 6.7% del salario base de cotización. Y la segunda, subir los ingresos de los trabajadores, que actualmente su indicador es de 4.4 veces, por lo que aumentará el salario base de cotización para el Seguro Social de 288 pesos actuales a 371.2 pesos diarios, lo que para el año 2050 llegaría a 829.5 pesos y su equivalente sería a 10.7 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Que la intención es que el salario base de cotización se mantenga en promedio de 597 pesos diarios durante el periodo para lograr el equilibrio financiero en el ramo de enfermedad y maternidad, considerando que los gastos de salud que suben por encima de la inflación, siendo sus densidades económicas crecientes. Continúan diciendo que la principal fuente de ingresos del Seguro Social son las cuotas obrero-patronales y las aportaciones del gobierno federal. Sin embargo, estas ascienden en este año a 190.2 mil millones de pesos, representando solo el 77.7% de los gastos previstos en el año. Conviene mencionar que los suscritos integrantes de la asociación nacimos en el año de 1999. Y a partir de que existimos hemos luchado contra las injusticias sociales que repercuten en detrimento del derecho ambiente, que es razón de ser de la institución a la que nosotros servimos. Del año de 1999 al 2002, leemos
los diversos gobiernos de la institución no solo la problemática existente en la atención del derechohabiente, sino que también la falta de recursos que le permiten a nuestros compañeros trabajadores activos cumplir con el objetivo y metas de la institución de salud. Tales acciones culminaron con la renuncia de un destacado investigador médico que era titular de una coordinación, que nos confesó que el motivo de dicha renuncia era debido a que la administración no avalaba la recomendación de medicamentos que garantizaría la salud de ciertos derechohabientes. Hoy, de manera convincente, manifiestan en su informe que los problemas que enfrenta el Seguro Social se originan del déficit del seguro de enfermedad y maternidad, que el gasto se estima de más de 40,000 millones de pesos para el 2013, que debe modernizarse la atención administrativa y médica con nuevas tecnologías que correspondan a nuevas realidades médicas, que los costos de la atención que se otorga se encuentran encima de la inflación y que elevan el costo de la atención, que el problema se debe a factores internos y externos, entre ellos las transiciones epidemiológica y demográfica hospitalaria, que atiende a una población derechohabiente más envejecida que requiere tanto mayor atención médica como hospitalaria, que 6 enfermedades crónico-degenerativas como es el cáncer y la diabetes son las que más ocasionan el gasto del instituto y del sector salud en general, por lo que se debe plantear un esquema innovador de financiamiento conjunto para atender estos padecimientos, que para el abasto de medicamentos es necesario mejorar la administración de los inventarios, que optimizará la cadena de suministro desde el proveedor hasta la farmacia, que en la actualidad no se atiende y resuelve el 85% de los problemas de salud en unidades de medicina familiar, por lo que deberá atenderse. El Seguro Social prevé cambios en la atención médica para optimizar procesos y servicios en diversas medidas, como la prescripción razonada de medicamentos, exámenes de laboratorio e incapacidades, y que las recetas médicas se puedan resurtir hasta por 3 meses, en particular para los pacientes con enfermedades crónicas, que son una tercera parte de los que acuden a sus clínicas cada vez más solo por medicamento. Que esta última medida le permitirá liberar 5 millones de lugares de consulta anuales para atender enfermos que por la saturación de las clínicas familiares, que quede muy claro, se van a servicios de urgencias en hospitales de segundo nivel, donde la consulta es de mayor costo. Que se ampliará la atención ambulatoria domiciliaria, la atención médica telefónica y el servicio de telemedicina, aprovechando los avances de la tecnología y de la información. Que se desarrollarán y modernizarán los sistemas de información de salud para contar con datos estadísticos oportunos y confiables para evaluar las prestaciones médicas de forma integral. Que para los siguientes años la curva de ingresos del ramo del seguro de enfermedad y maternidad, que incluyen los gastos médicos del pensionado, seguirá a la baja, y para el año 2050 las cuotas obrero-patronal y las aportaciones del gobierno laboral alcanzarán para cubrir solo el 55% del gasto. Señores, lo que argumenta el Seguro Social es parcialmente cierto. Lo que no es cierto es que se cuente con ese recurso para solventar esas necesidades. Si bien es cierto que un estado financiero puede reflejar lo que tiene una dependencia, también es cierto que ellos en su informe no argumentan qué es lo que lo mantiene en esa condición financiera, y eso es un engaño a la opinión pública de los trabajadores dueños del Seguro Social. Sí, señores, efectivamente el Seguro Social es de los trabajadores mexicanos y de nadie más, y se creó con un propósito,
atender a los trabajadores de México, hoy dueños del Instituto Mexicano del Seguro Social. Llámese así a cada uno de los sindicatos que integran ese sector obrero. ¿Y qué pasa? El logro revolucionario más fuerte que ha tenido México es el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque protege al más débil, que es el trabajador. Los señores hacen uso del Instituto Mexicano del Seguro Social, modifican la ley e invitan a diversos sectores de la población como régimen de aseguramientos voluntarios, los incorporan a bajo costo utilizando las instalaciones de la clase trabajadora, dueños del Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo hizo el gobierno sin que aportaron solo 5 y compite con los trabajadores dueños de ese servicio. Posteriormente, no conforme con ellos, en el año de 1973, ellos incorporan 40 millones de derechohabientes sin que el gobierno aportara un solo peso, y ante la incompetencia del director que estaba cuidando los recursos, no le dijo al Ejecutivo o mandó alguna iniciativa para avalar esos gastos de los 40 millones que no aportaban un solo recurso a la institución. Claro, el Seguro Social, como no se reflejaban las pensiones todavía, decían tiene dinero, que continúa adelante, y eso motivó que se agarraran de las reservas. Cada ramo de seguro tiene una finalidad. Esa finalidad debió haberse respetado. El maestro Ricardo García Sáenz lo confesó. Tuve que tomar del fondo de jubilaciones, pensiones, del RT, riesgo de trabajo, lo que es enfermedad y maternidad, y de todos los lados, para crear clínicas, hospitales y para contratar más gente en atención a la derechohabiencia que el mismo gobierno había entregado, quedando bien con el pueblo de México cuando era una obligación, con los recursos ajenos al erario público, que eran los recursos del Seguro Social. Nosotros, los trabajadores del Seguro Social, en ese tiempo solamente nos importa servir. El problema administrativo es de quienes administran, no de nosotros. Ellos debieron de haber previsto la problemática que iba a existir en el Seguro Social y no lo hicieron. Todo por tratar de robarse dinero del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como se oye de feo. Efectivamente, nosotros cuando nos jubilamos, los trabajadores jubilados hacen como que nos pagan la cuantía básica bien determinada, y el monto que no nos pagan se queda en una cuenta alojada, igual cuando nos retiramos, que son miles de millones de pesos, y ellos se los llevan. Cuando el señor Fox entró al poder, tomó 80,000 millones de pesos del Seguro Social y del Fondo de Pensiones. ¡Qué poca madre! Podrían decir ellos que es una medida, podrían decir lo que es una medida que no repercute en el seguro, porque son miles de millones de pesos lo que se gasta, pero cuando se roba sí repercute, porque los señores y el señor Levi Algassi, el que puso ahí, están tratando a toda costa, y ya lo dijo el maestro Leal, están tratando a toda costa de desaparecer al Instituto Mexicano del Seguro Social y con ello perjudicar a millones de derechohabientes. No les importa, solo les importa cubrir sus deficiencias. Hemos continuado con los embates del señor Levi Algassi. Hoy lo dijo el maestro Leal muy claro anteriormente. Están planeando desaparecer al Seguro Social. Sería matar a toda la derechohabiencia. Sí, señores. Si aún así, que no es oficial,
vemos las deficiencias ocasionadas por la misma administración, porque en el 2005 contrataron, en lugar de contratar a los trabajadores por medio del sindicato, ellos hicieron una contratación libre por honorarios, por horas, y ese es el parapeto que le dan a ustedes para que nos odien. El trabajador, los dueños, nuestros patrones nos odian porque no tenemos buena atención, pero no somos nosotros. Finalmente hablan bien cuando son atendidos por el área médica y el médico los apapacha, la enfermera. Pero en la entrada administrativa, cuando estos tipos contratados sin vocación de servicio dan la cara, esa es la imagen que damos nosotros como trabajadores activos y jubilados. Y por eso les conviene a ellos, para desaparecer el Seguro Social, que los diversos medios, las diversas partes de la sociedad nos odien y digan que no estamos haciendo nuestro trabajo. Casualmente los señores, lejos de reconocer la problemática que durante 40 años han arrastrado desde 1973 a 2013, al no tener recursos para los 40 millones de derechohabientes, pues pretenden con 12 millones de cotizantes sostener 60 millones de derechohabientes. Es ilógico, pero lo han hecho. Y lo peor, nos están haciendo quedar mal a los jubilados y a los activos del Seguro Social, que también en parte somos dueños del Seguro Social, porque así lo marcan nuestras cotizaciones. De tal manera que en su informe le continuamos diciendo a quien lo envió lo siguiente: del año 2002 al 2005, con motivo de que se exhibe desfinanciado el Seguro Social, le hemos debatido diversos puntos del desfinanciamiento al gobierno panista, lo que obligó al sindicato a debatir los diversos medios de comunicación los puntos expresados por el director en turno, quien hasta elaboró con mala intención cuadernillos para hacer del conocimiento a intelectuales y a medios de comunicación, culminando tales acciones en que no se obtuviera conquistas contractuales y modificar en contra de los intereses de los trabajadores el contrato colectivo de trabajo, tales como permitir la contratación libre de trabajadores tanto de confianza como los que aponan confianza por no ser sindicalizados, y lo más aberrante en la historia de un contrato colectivo de trabajo, retroceder en las conquistas y permitir que se haya modificado el régimen de jubilaciones y pensiones para trabajadores de nuevo ingreso. Del año 2005 y 2008, a pesar que nuestro ánimo decayó, suspendimos actividades. Diversos compañeros les hemos venido denunciando que en su libre contratación al personal de confianza y quienes apodan confianza han sido contratados malamente. Del año 2008 al 2013, los nuevos integrantes de nuestra asociación, conforme se han venido jubilando, nos han denunciado que no han cumplido con el pago de la prima de antigüedad y con la cuantía básica que determinan. Tales acciones ya se las hemos hecho de su conocimiento a la autoridad y aún estamos en espera de que en justicia se nos pague lo que ya nos ganamos. No obstante, que debe existir antecedentes que debieron hacer de su conocimiento a los funcionarios del partido panista que aún subsisten en su administración, permitieron que el director en su informe argumentara que enfrenta serios problemas administrativos y operativos, que la problemática correspondiente al régimen administrativo laboral debe ser superado con el esfuerzo de la administración, los trabajadores, el sindicato, los patrones y los derechohabientes, que debe trabajarse con acciones concretas para incrementar la productividad y brindar mejores servicios, que el régimen de jubilaciones y pensiones ha generado un pasivo laboral de 1.9 billones de pesos, que los fondos de lo que han obtenido los recursos para el RJP, régimen de jubilaciones y pensiones, de sus trabajadores se agotan este año, que el gasto de los trabajadores en el 2012 fue de casi 49.000 millones de pesos, que en este 2013 el gasto de los trabajadores será cercano a los 53.000 millones de pesos, que los recursos de la subcuenta 1 del Fondo del Cumplimiento de Obligaciones Laborales se agotarán en este 2013, que el régimen de jubilaciones y pensiones desplazará cada vez más recursos
cuando estos deben ser utilizados para la operación diaria de los servicios del Seguro Social. Que su carácter de patrón tiene una carga para el pago del régimen de jubilaciones y pensiones de 231.800 trabajadores en retiro, y para los próximos años será de casi 300.000 trabajadores. Que el régimen de jubilaciones y pensiones, la carga financiera está dada por los trabajadores que ingresaron al Seguro Social antes del 12 de agosto del 2004, que teniendo derecho a los beneficios económicos del esquema de retiro, van a causar un problema financiero. Que para los trabajadores que empezaron a laborar después del 12 de agosto del 2004, aplican otras reglas y limitaciones legales que impiden al Seguro Social tomar dinero de sus ingresos para financiar el retiro de los empleados. Además, conforme a los convenios con el SNTSS en el 2008, convinieron que los trabajadores de nuevo ingreso se financiaran con los ahorros que ellos mismos logren durante su vida laboral. Que el RINS aporta 62.6% de los recursos para financiar el régimen de jubilaciones y pensiones. Les va a salir una pinochos. Y que el resto proviene del Instituto en calidad de asegurado. Que de las aportaciones también de los activos y en los años recientes del Fondo Laboral, aclarando que este último se agotará este año porque el INSS empezará a hacer uso de los saldos transferidos de los seguros de invalidez, vida, riesgos de trabajo y el seguro de enfermedad y maternidad, mismos que se agotarán en el 2016. Que en el año 2020 el número de jubilados y pensionados crecerá de 9.000 a 16.000 trabajadores por año, y al final del 2050 habrá 391.800 jubilados y pensionados vigentes. Derivado de lo anterior, apreciamos un agravio en el informe. Tan es así que de manera respectiva los diversos medios de comunicación han hecho extensivo ante la opinión pública el desfinanciamiento que se exhibe. Entre ellos se encuentra La Jornada. Publicó notas el martes 2 y 3 de julio. No conforme con estas publicaciones, también en días posteriores apareció la misma nota, de cual por fortuna para nosotros defendió la causa el doctor Gustavo Leal, que escribió muchas verdades en el mismo periódico de La Jornada. No pasa inadvertido que en la ponencia pasada el doctor Leal señaló que el director hoy en turno no pedirá nada al gobierno en el poder y que tratará de cumplir con los recursos con lo que la institución cuenta. Lo que es un error, toda vez que la historia exige que es el momento oportuno para hacer valer los derechos y recursos que le arrebataron a los trabajadores de México, dueños del Seguro Social. En efecto, lo informado más que un informe es una denuncia de obligaciones para coaccionar un objetivo. Toda vez que si en el informe no detalla los recursos que ingresan y erogan, separando el gasto de quienes cotizan y el gasto de quienes son beneficiarios, dicho informe carece de toda justificación. Pero suponiendo sin conceder que sea un informe mal elaborado, que no lo es, el informe es incompleto, puesto que de su lectura resalta que atienden a más del 50% de los mexicanos con una afectación de viabilidad financiera, y en otra parte señalan un déficit de 218.000 millones anuales, y sin separar cierta cantidad que corresponde a cada finalidad, señalan que se han obtenido recursos para el régimen de jubilaciones y pensiones que se agotan. Lejos de ser una justificación, denota que se encuentran intencionalmente culpando al régimen de jubilaciones y pensiones sin considerar las aportaciones que deducen del salario del trabajador para respaldar sus jubilaciones. Lo anterior es así, puesto que si se tienen a más de 60 millones de derechohabientes en el país, debe decirse que se debió haber planeado su gasto para la atención, valorando el precio por receta y determinar que si dicha atención es gratuita y quién la financia. Lo que también equivale a valorar la cantidad que no menciona por concepto de mano de obra, en el que por consecuencia los trabajadores financian su propia jubilación. El que no obtengan los ingresos y atiendan sin que se aporten recursos a derechohabientes, y el que no consideren lo que cada trabajador aporta para su pensión, no es un problema de apreciación para informar, sino un problema de condiciones en la que se encuentra la institución, en la que no complementan su dicho con la suficiente motivación, en la que se tendría que exhibir sus deficiencias,
desobligación y corrupción por quienes administran el Seguro Social. En ese orden de ideas, es falso que sea un problema que deba resolverse entre los 5 componentes que intervienen. Como contradictorio es motivar dicha resolución ofertando nuevas tecnologías para su atención. En efecto, existe una contradicción. Por un lado se quejan de los recursos y por otro tratan de inyectar más recursos. Y se dice falso porque la solución no radica en esfuerzos, sino en resolver la falta de planeación y decretos que hasta hoy han sido malintencionados por quienes administran la institución. En el entendido que si durante tantos años hacen actos consentidos por quienes se encuentran obligados, no se puede tratar de resolver la problemática por quienes salen afectados por una mala administración. Además, como ya se señaló, el informe de este gasto es incompleto, toda vez que carece del principal elemento, las aportaciones de los trabajadores para su jubilación. De ahí que sea incompleto. En tal virtud, debe decirse cuánto representa la aportación y qué han hecho con ese dinero, en el entendido que cada cuenta tiene una finalidad, y si no se encuentran completas en informe y tampoco aclaran su finalidad, siempre habrá la problemática que hacen referencia, lo que nos obliga a preguntar qué se ha hecho con los recursos de los trabajadores del Seguro Social para respaldar sus jubilaciones. Por tal motivo se confirma que existe una mala intención contra los trabajadores del Seguro Social que protegen su propia jubilación. Tal es así que se encuentran evidenciando que agotaron los recursos y aún más, cometen en nombre de una carencia una ilegalidad en la administración de recursos. En tal virtud, existe un delito que debe castigarse a quienes han colaborado en la situación financiera y que prevalece por ese motivo en el Seguro Social. Se insiste, si no se separa el informe los diversos ingresos para su finalidad y objetivo, detallando en cada cuenta su erogación, es un informe incompleto y además es un agravio a los jubilados, toda vez que estos durante las aportaciones en su vida laboral ya tienen asegurada su pensión. Ahora, que la administración haya hecho mal uso de estos recursos no es una problemática de información y justificación, sino de castigo y reposición de fondos por quienes tomaron el dinero y administraron la institución. Ahora bien, los argumentos anteriores evidencian que el informe es incompleto al no separar los gastos de los factores externos e internos debidamente motivados que pudieran a la opinión pública satisfacer su comprensión, por lo que se estima que es un agravio de quienes administraron de manera ilícita los recursos de la institución contra quienes prestaron el servicio, entendiéndose que lejos de premiarlos son exhibidos como una carga financiera. Aún más, se aprecia un ataque directo a quienes prestan el servicio, toda vez que el buscar fortalecer los ingresos no tiene nada que ver con la productividad y la atención, en el entendido que quienes desempeñan el trabajo hacen más con menos, en consecuencia son productivos. Sin embargo, no se refleja debido a que un trabajador cubre el de 5 que no han sido contratados por el ahorro de plazas. En tal virtud, dicha proposición debe puntualizarse, que tendría que ver con la cobertura de plazas que han descuidado en la administración y el abastecimiento de recursos para su funcionamiento. En cuanto al gasto que se ocasiona en la atención médica, los argumentos y medidas corresponden a un informe cotidiano como finalidad de una institución satisfaciendo el interés público, lo que no es malo. Lo negativo es realizar una planeación lastimando y exigiendo a los trabajadores que hacen posibles sus argumentos, toda vez que al exigir el gasto del trabajador que presta el servicio es un acto doloso, sobre todo que se entiende que es parte del costo de la atención. Por tal motivo deben apegarse a estas medidas a proposiciones que sean coherentes con el gasto de cada derechohabiente y no con el gasto de cada cotizante. Esta separación permite exhibir la deficiencia en las aportaciones de los recursos, ya que no es lo mismo planear un ingreso de 12 millones de cotizantes a planear un ingreso de 60 millones de derechohabientes. Toda vez que el gobierno no solo le arrebata el seguro social a los trabajadores de México, otorgando un seguro universal con los recursos de los trabajadores, sino que consiente a los patrones para que socialmente no cubran la necesidad de sus trabajadores, que como parte de su producción deben merecer. Entendiéndose, un trabajador que carece de problemas de salud y sin la preocupación de que sus seres queridos se enfermen, es un trabajador productivo que otorga más con menos y quien sale ganando es el patrón. En el anterior orden de ideas, existen proposiciones que pueden calificarse como buenas,
pero existen otras formas excelentes de financiamiento. Por tal motivo se estima que los argumentos son únicamente paliativos en el que se carece de ideas, de tal manera que quienes administran deben por un momento olvidar una parte de su soberbia y poder pedir apoyo a quienes les sirvieron y ahora agravian exhibiéndoles como parte de la situación financiera que prevalece en el instituto por encontrarse jubilados. Pues qué mejor que nosotros que tenemos la película podemos aportar ideas que permitan que salga ganando el gobierno federal, la administración, el derechohabiente y patronos. Pero no puede decirse que sale ganando el trabajador activo y jubilado del Seguro Social, ya que a estos no solo los acribillan ante la opinión pública como responsables de su mal proceder, sino que no les reconocen sus aportaciones que garantizan su jubilación y no le pagan de manera correcta las prestaciones y salarios pactados en el contrato colectivo de trabajo, entendiéndose que dichas prestaciones es un derecho adquirido que se estima presupuestado para su pago. Consecuentemente es un patrimonio del trabajador jubilado que asciende a miles de millones de pesos que, por supuesto, si fueran retenidos no fortalecen al Seguro Social y su objetivo. Recursos que al desaparecer nos obliga primero a preguntarle al ciudadano Fox si es cierto que su gobierno tomó 80.000 millones de pesos del fondo de pensiones para fortalecer al campo. De ser así, preguntarle cuándo fueron regresados. Posteriormente, preguntarle qué motivó la implantación del Seguro Popular y qué motivó el que Santiago Levy exigiera desfinanciado el Seguro Social, gastando recursos en miles de cuadernillos para tal fin. Asimismo, preguntarle al ciudadano Orcasitas si aclaró la cuenta de la auditoría donde se detectaron miles de millones de pesos extraídos del fondo de pensiones que no se utilizaron como recursos del Seguro Social. Posteriormente, preguntarle a los ciudadanos Levy y Orcasitas, exdirectores del Seguro Social, en el gobierno panista, dónde se encuentran los recursos tanto del fondo de pensiones como del dinero retenido a los jubilados. Y si ellos no dicen dónde se encuentran los citados recursos, entonces debemos preguntarnos, ¿será esto lo que motivó la implantación de un seguro universal cuando este ya existía como figura en la atención otorgada al Seguro Social? ¿Será acaso esto lo que motiva al CLEVI, que fue designado por el entonces presidente Fox como director del Seguro Social, a asesorar al gobierno entrante en la proposición de reformas para que no exista una continuidad en el Seguro Social? En otro orden de ideas, protestamos contra el informe, toda vez que si en su momento quienes administraron no defendieron la postura del Seguro Social en su historia, ¿cómo se pueden quejar de lo que provocaron para su legislación en pro de semejante ignorancia? Deben hacer del conocimiento a la opinión pública que tal inducción hacia los legisladores provocó un daño irreparable en la que nunca se tuvo la razón con este decreto. Atento a los siguientes argumentos. No pueden culpar del desfinanciamiento a trabajadores, toda vez que ninguna institución o negocio se atiende solo. Es necesario considerar en todo gasto la mano de obra para su objetivo. No hay dinero que alcance cuando existen 12 millones de cotizantes y 60 millones de derechohabientes. Notoriamente 50 millones son beneficiarios y el gobierno no aporta dinero. No hay dinero que alcance si existe corrupción en la administración y no hacen crecer el dinero de las reservas y mucho menos de los de cada rubro en el que se cotiza. Derivado de lo anterior, es un agravio a los jubilados elevar el número de jubilados a largo plazo sin considerar las aportaciones que garantizan la jubilación, el egreso de los fallecimientos y las erogaciones ocasionadas por las corrupciones que imperan y puedan hacerse extensivas a lo largo de las futuras administraciones. No se omite mencionar que en respuesta a su informe, el Sindicato del Seguro Social dijo lo siguiente: que el IMSS adolece de fallas estructurales que le provocan pérdidas económicas millonarias, por eso se encuentra en esa situación. Que es un error señalar que las prestaciones y conquistas laborales de sus trabajadores son los causantes financieros. Que entre sus fallas se encuentra la permanente condonación de deudas a cientos de empresas. Que el sindicato está dispuesto a buscar salida siempre que no se lesionen los derechos adquiridos de los trabajadores. Que ya los trabajadores por medio de su sindicato ya hicieron su parte al aceptar la modificación en el 2005 y 2008 en el pacto laboral, por lo que el informe desmerece el aporte de los trabajadores. Que el Seguro Social debe mirar a otro lado y no solo hacia los trabajadores para solventar sus problemas económicos. Que a pesar de profundas carencias de infraestructura médica y hospitalaria, se atienden a 57 millones de mexicanos. Que la aspiración de un entorno laboral no se puede indicar como un abuso, sino como un derecho humano.
Al respecto, también la senadora Dolores Padierna informa que la situación de los fondos de pensiones de los trabajadores del país, con la individualización de las cuentas de ahorros y la administración por empresas privadas, ha provocado que los recursos se ubiquen en operaciones de riesgo en la bolsa de valores y se han extinguiéndose. Por lo que, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, los fondos de los trabajadores son meros registros contables y no existen materialmente, están en una lista de deuda contingente. Solo podemos decir que existe una confesión expresa del sindicato donde reconoce el haber cedido derechos de los trabajadores, válgame la expresión. Dicho retroceso contractual fue provocado por la ignorancia de supuestos líderes sindicales que no son dignos de defender el lugar que el sindicato tiene. De tal manera que al hacer un acto consentido de chantaje de la administración del Seguro Social, han deteriorado las conquistas laborales. Aún más, son incapaces de rebatir los daños que una mala administración provoca en detrimento de la imagen hacia los trabajadores activos. El conocimiento se adquiere, no se compra ni se promete con mentiras. El reconocimiento de quienes administran el Seguro Social, estamos solicitando su reconocimiento, de que la institución es propiedad de los trabajadores de México y que quienes lo administran solamente fueron los designados por confianza del Ejecutivo para cuidar los intereses y patrimonio de los trabajadores de México, instrumento denominado Instituto Mexicano del Seguro Social. De que se le debe lealtad a sus dueños, que son los trabajadores mexicanos, entendiéndose que en caso de perjudicar su patrimonio, deben pelear a carta cabal defendiendo sus derechos, aún ante el Ejecutivo que los nombró y con mayor razón, por la confianza que el mismo Ejecutivo depositó en ellos para cuidar los intereses de sus dueños. Que las diversas administraciones nunca cuestionaron las propuestas del Ejecutivo que se convirtieron en decretos del Legislativo, agraviando los intereses del Instituto Mexicano del Seguro Social y patrimonio de los trabajadores. En consecuencia, existe la situación financiera del Instituto que se exhibe. Que las diversas administraciones nunca exigieron el pago de las diferencias en dinero al Ejecutivo que ocasionaron los derechohabientes, mismos que por decreto afectaron los servicios y elevaciones que se generaron y que ocasionaron que se agoten recursos y reservas que permitieron exhibir desfinanciado el Seguro Social. Que las diversas administraciones no hicieron crecer el dinero de las cotizaciones que se acumularon durante tantos años, y si se generaron ganancias, fueron tomadas para fines ajenos al fortalecimiento del Seguro Social. Que le ocasionaron un agravio al Seguro Social por piedad de los trabajadores de México, el no haber hecho un acto consentido de los decretos del gobierno sin defender la postura de la institución. En consecuencia, existe una pérdida de la confianza que le depositaron los trabajadores mexicanos al confiar en una persona para administrar su patrimonio designado por el Ejecutivo. El ser incapaces de presentar a lo largo de los años proposiciones que permitieran no poner en riesgo el patrimonio y las reservas de la institución. El ser deficiente en administrar los recursos y reservas del Seguro Social, permitiendo que se perdiera el objetivo de la institución para la cual fue creada. Es el ser deficiente en no administrar los recursos, permitiendo el incumplimiento de obligaciones patronales y no aplicar las sanciones correspondientes a sujetos obligados. El ser deficiente en administrar sus recursos, a no planear de manera correcta que no faltaran los medicamentos, insumos y el personal suficiente para la atención, recortando plazas y haciendo deficientes los servicios otorgados, dañando la buena imagen de la institución, pretendiendo ahorrar recursos y poner en peligro vidas, lesionando el objetivo de la institución. Luego, si quienes administran la institución no han sabido honrar la confianza que los dueños de la institución han depositado en ellos y han permitido que la situación financiera que prevalece y evidencian cuál es el afán de señalar que los trabajadores del Seguro Social Activo y Jubilado... Me permites tantito, compañero. También le voy a abrir el cuadro. Vamos a guardar respeto aquí, compañeros, y también respeto al orador. Son la carga financiera del Seguro Social, lo cual lógicamente sería una gran mentira que toda vez que cada trabajador activo financia su propia jubilación. Es decir, si el patrón reduce el salario por periodos mayores a 27 y 28 años y dichos recursos fueron determinados con un 15%, por quienes en su momento sirvieron a la institución como actuarios y determinaron que dicho producto era suficiente para fortalecer la jubilación. Es claro que quien menos culpa tiene la situación financiera es el jubilado. Aún más, si quienes administraron desaparecieron o hicieron mal uso de estos recursos, ¿por qué culpar al jubilado de su mal proceder? En tal virtud, quien desconoce, acusa, emite un dictamen y presenta un informe
debe ordenar una auditoría que le permita informar dónde exactamente se encuentran dichos recursos. En el anterior orden de ideas, y por ser un argumento íntimamente ligado a lo argumentado con antelación, le hacemos de su conocimiento que por la misma vía solicitaremos al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social el siguiente reconocimiento: de que sus homólogos en el pasado no han fungido en defensa de los trabajadores agremiados, que contrario a su objetivo han consentido que quienes exhiben desfinanciado al Seguro Social dañen la imagen de los trabajadores al servicio de la institución, que no exigieron las plazas y los recursos suficientes para otorgar la atención a que estábamos obligados, que no le han señalado a quienes administran que la institución también es un patrón y como tal debe responder a las exigencias de sus trabajadores que hacen posible la atención y servicio de los derechohabientes. En el entendido, la administración pretende señalar que los trabajadores son parte importante de la situación financiera que prevalece en la institución, y quienes deben protestar entre semejantes señalamientos el titular del sindicato, puesto que le debe de hacer razonar que no hay institución que trabaje solo, sobre todo en atención a más de la mitad de 60 millones de derechohabientes. Entonces es lógico que existe un gran número de trabajadores que se deben contratar. Por tal motivo debe considerar que el gasto y el costo de cada trabajador que atiende, que los trabajadores han aportado de su salario recursos suficientes para respaldar las jubilaciones que erogan y exhiben en el informe, que los argumentos que acompañan dicho informe no es más que una distracción para ocultar el uso de los recursos de las aportaciones que protegen las pensiones de los trabajadores jubilados, sin que pasen advertido que ocultan las diversas retenciones que en derecho le corresponden pagar y que funcionarios sin conciencia hicieron y siguen haciendo uso de ese dinero, propiedad de los jubilados. Por todo lo expuesto, insistimos, quienes administran el Seguro Social no han sabido proponer acciones para financiar el Seguro Social. Solicitamos la intervención del director ante el Ejecutivo por ser de conveniencia mutua y fortalecimiento al Seguro Social, de que el Ejecutivo escuche a los jubilados, que escuche a los trabajadores de México en sus demandas, sin que sea una presunción. Los suscritos jubilados contamos con un proyecto para financiar el Seguro Social. Dicho proyecto fortalece al gobierno federal, fortalece al Seguro Social, fortalece al patrón y fortalece a los trabajadores cotizantes a los cuales servimos. Por lo mismo, en diversos escritos le hemos solicitado al Ejecutivo que nos escuche, sin embargo no hemos tenido éxito. Debe entenderse que serían contadas las personas que compitan en la experiencia de 28 años de los trabajadores ahora jubilados, por lo que no justifica que personas sin experiencia como los que están administrando propongan soluciones para fortalecer el Seguro Social. En cambio, existen jubilados pensantes y expertos en el entendido que la carrera del Seguro Social es única. No existen escuelas y por lo mismo no son los que pueden, de acuerdo a diversas experiencias, presentar diversas formas para el financiamiento del Seguro Social. Sobre todo, hacer contrapeso a las proposiciones malintencionadas de quien depende desaparecer el Instituto Mexicano del Seguro Social. El Seguro Social es de los trabajadores, siempre ha sido de los trabajadores de México. Por eso nosotros le comentamos a la Seguridad Social de la Cámara de Diputados. Los integrantes de esta asociación nos permitimos adjuntarle un oficio que fue el que nosotros le adjuntamos al director. Para los inscritos, es de suma importancia que quienes integran la Comisión de la Seguridad Social en la Cámara de Diputados viertan opiniones concretas sobre el tema, sobre todo porque representan la esperanza de un pueblo derechohabiente del Seguro Social, en el entendido que el derechohabiente del Seguro Social representa el 60% de la población del pueblo de México. En efecto, México confía en sus diputados y senadores porque fueron electos para sancionar conforme a derecho y conforme a las necesidades de la población cada una de las proposiciones que generen las diversas dependencias a cargo del Ejecutivo. En este caso nos referimos al Seguro Social. El hoy trabajador cotizante tiene puestas sus esperanzas en un Seguro Social que les garantice la salud, una solución económica ante los riesgos inherentes a su trabajo y una pensión a largo plazo para disfrutar de una vejez tranquila. Esperanza que se hicieron realidad cada uno de los congresistas llamados constituyentes
y legisladores al aprobar las disposiciones del Ejecutivo, comprometido con las clases más vulnerables como son los trabajadores mexicanos. Hoy no ha cambiado en nada las necesidades como antaño. Por el contrario, su situación se ha encrudecido ante la insuficiencia de los salarios mínimos, ocasionados también no solo por los índices inflacionarios, sino por el pacto de solidaridad económica que propuso en su momento el gobierno del PRI durante la gestión del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. El castigo a dicho salario mínimo del trabajador no solo hicieron precarios sus ingresos, sino que también no le permite contar con recursos propios para defender sus derechos ante los embates del gobierno a su patrimonio. Es decir, no solo agraviaron su dignidad, sino que al subordinar a un inexistente seguro universal su patrimonio, le arrebataron lo más sagrado que el legado revolucionario tenían, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo anterior es así, toda vez que el compromiso asumido para garantizar el bienestar es la de una aportación tripartita sobre la base de cotizaciones, que es un porcentaje que se le aplica al salario, entre patrones, que se le dio el 50%, trabajadores el 25% y el Estado el 25%. Pero no era gratis. A cambio de ello se garantizaría la salud y bienestar de todos los trabajadores para tenerlos en condiciones propicias para ser productivos con cada patrón. Sin embargo, no obstante que las cotizaciones hacen dueños del seguro social exclusivamente a los trabajadores mexicanos, el gobierno a lo largo de su historia no solo incumple el porcentaje de su aportación, que la redujo de un 25% al 7.143%, sino que hace del seguro social un seguro universal, decretando diversos tipos de seguros voluntarios para incorporar diversos sectores de la sociedad con un derecho para la atención a bajo costo. También incorporaron diversos sectores de la sociedad sin costo alguno y sin que el gobierno responsable de su incorporación aporte un solo peso para ello. Estos sectores actualmente representan 50 millones de derechohabientes desde el año de 1973 hasta el 2013. Son 40 años de carga financiera que mantienen desfinanciado al Seguro Social, sin omitir mencionar que el programa INS-Complanar, ahora INS-Solidaridad, se sostiene con el 40% de los recursos que aporta el Seguro Social y que pasó inadvertido para el gobierno, que era patrimonio de los trabajadores mexicanos, entendiéndose que dicho programa debió haber sido en su totalidad financiado con el recurso del erario público. Cabe aclarar que no es obstáculo que el gobierno federal a partir del 97 haya decidido aportar el 13% sobre la base de cotizaciones del salario mínimo, que su aportación los condiciona año por año, toda vez que no compensa las omisiones del porcentaje que se comprometió con el 25% de las aportaciones sobre los salarios variables en el pacto inicial tripartita, que incumplió, como tampoco compensa el daño patrimonial ocasionado con sus decretos al Seguro Social a los trabajadores mexicanos. En síntesis de todo, la reforma de incorporación de millones de cotizantes del 93 son y ha sido la problemática que a lo largo de los años presenta el Seguro Social, al haberse generado un gasto incontrolable sin que el gobierno en dicho decreto aportara recursos. Se suma a ello la ineficiencia de quien administró de no haber propuesto medidas de financiamiento para la incorporación de estos 50 millones de derechohabientes. Sin embargo, ahora pretenden quienes administran ignorar esa parte de la historia, sin que pase inadvertido que de manera dolosa vierten ante el pueblo que otros son los motivos del desfinanciamiento. Por tal motivo, el problema no se resuelve otorgándole paliativos a la institución para resolver su déficit existente. El problema debe resolverse en la planeación de las aportaciones, no solo de los asegurados cotizantes, sino de los 50 millones de derechohabientes que el gobierno le asignó sin recurso alguno, en el entendido que dicha carga de derechohabientes ocasionó la construcción de más clínicas, hospitales y mano de obra para su atención. El que no sea financiada por quien decretó su incorporación, el Seguro Social, consecuentemente las prestaciones de los trabajadores mexicanos, tampoco sería justo, como dicen los niños, cuando algo no les parece. Tomo mis canicas y ya no le juego y me voy. Por el contrario, quien ocasiona un daño debe repararlo. Y quien toma prestado que pague. Eso le pasó al gobierno federal. Utilizó las instalaciones del Seguro Social y debe aportar lo que le corresponde por derecho, obligatoriamente, no por voluntad, como así lo hace Ocasitas cuando mandó la iniciativa de ley ante el Congreso de la Unión. Compañeros de SME, son los únicos
únicos valientes. Son los únicos valientes que se han atrevido a enfrentar a estos bandidos. ¿Por qué no hacemos nosotros también y cerrar las cabezas? Finalmente, quien ocasionó el decreto para la desaparición de SME, que se hizo llamar el presidente del empleo, debemos, como derecho del pueblo, subjetivamente, sin que sea letra escrita, señalar que únicamente fue un malentendido por un usurpador y no por el que legítimamente debió haber ocupado la presidencia, el señor Andrés Manuel López Obrador, porque en ningún momento le pudo haber ganado este títere payaso que se puso como presidente de la República. Finalmente, todas las pensiones que otorga el Seguro Social son insuficientes. No son suficientes para garantizar el bienestar social de la vejez de los trabajadores, tanto jubilados y pensionados o como los que se van a jubilar. Si no se toman medidas para que exista financiado el Seguro Social, continuaremos en la miseria. Tenemos ya un problema como el que el compañero dijo hace rato. Una vez que ellos se comprometen por contrato, que es la ley suprema, aclaro, es la ley suprema, la voluntad de partes, posteriormente hacen como que nunca lo dijeron y no le están haciendo caso. Precisamente de eso hablo. Hay dos formas de defender el derecho: con la razón y el otro con la letra escrita. La razón nos obliga a salir a las calles y exigirlo, y la letra la manejan gente sin conciencia, que únicamente son propuestas por el Ejecutivo a conveniencia del mismo gobierno federal. Gracias, compañeros. Mantente alerta a nuestra transmisión.